Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hacer pues una declaración breve y la idea es que podamos después responder algunas preguntas. Como ustedes saben, me acompaña el gobernador del estado Amazonas, el gobernador del estado Lara. Queremos agradecerle a la Conferencia Episcopal Venezolana el habernos recibido, a todos los obispos, al cardenal, al señor nuncio. Nuestra intención en esta visita, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es que la Iglesia pueda servir como promotora del diálogo que tiene que haber entre todos los venezolanos, entre todos los sectores. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que exista un diálogo en el país. Nunca hemos planteado que sea un diálogo entre cúpulas ni un diálogo entre algunos partidos políticos. Creemos que es un diálogo que debe haber entre todos los sectores del país, entre todas las formas de pensar, un diálogo permanente que debe haber en nuestro pueblo. Y dada la situación de conflictividad política que hay en el país, nosotros creemos que la Iglesia pues está llamada por su capacidad de convocatoria, por su credibilidad, por la confianza que tiene en la mayor parte, en la mayoría de los venezolanos, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Estamos hablando de más del 90% de los venezolanos que pues se identifican con una institución u otra. Así que fundamentalmente el objetivo de nuestra visita es pedirle a la Iglesia que sirva de mediadora, que sirva de promotora del diálogo entre los venezolanos, respetando la Constitución, respetando las leyes. Hemos hecho un diagnóstico de cuál es la situación que hay en algunas instituciones del país, cuál es la situación del funcionamiento de algunos de los poderes, cuál es la realidad que hay en cada uno de los estados donde nosotros tenemos una responsabilidad directa. Me refiero al estado Amazonas, el estado Lara, el estado Miranda. Cuáles han sido, digamos, las acciones que ha tomado el gobierno en nuestros tres estados, en crear gobernaciones paralelas, en no asignar los recursos, en no respetar el Estado de Derecho ni respetar la Constitución y las leyes. Y creemos que es muy importante, dado que el gobierno se acerca a la Iglesia. Nosotros no nos acercamos a la Iglesia por una circunstancia ni porque haya algún tipo de conflicto. Nosotros creemos en esta institución, defendemos esta institución, y dado que el gobierno pues quiere acercarse a la Iglesia o pedirle a la Iglesia que sirva también en lo que corresponde al tema de la lucha contra la violencia, bueno, que la Iglesia le diga al gobierno sobre la necesidad de que en el país exista un diálogo sincero, un diálogo que pasa por el respeto, por el reconocimiento de las distintas formas de pensar, y que lo que nosotros podamos tener en Venezuela, que es nuestra intención, es paz, es desarrollo, es progreso, es avance. El país en este momento tiene pues no solamente un problema político, sino también un grave problema económico. Ustedes conocen, viven la realidad de la inflación, la realidad de la escasez, la realidad del desabastecimiento, la realidad de la caída en el poder adquisitivo de nuestro pueblo. Bueno, esa es la realidad que día a día está atravesando nuestro pueblo, y frente a eso no puede haber más radicalización ni más soberbia de parte del gobierno, sino el gobierno tiene que entender que para salir de esta situación tiene que convocar a todos los sectores del país y tiene que convocar a todos los venezolanos. Si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo responderle. Hace algunos minutos se conoció la exhortación que hace la Conferencia Episcopal de la Asamblea Anual que comenzó el domingo, entre otras cosas. El monseñor encargado de leer el comunicado decía que estaban a la espera y hacía un llamado al Tribunal Supremo de Justicia a pronunciarse sobre el recurso de impugnación del resultado de las elecciones para, de algún modo, pues dejó entrever, poder reconocer la legitimidad del presidente de la República. Esto fue tratado en esta reunión. ¿Qué le dice la Iglesia? Bueno,
el país conoce la situación con respecto a la impugnación del proceso electoral. ¿Qué ha debido haber hecho ya el Tribunal Supremo de Justicia? Haber dado una respuesta. Entiendo que el día de hoy iban a considerar sobre la situación del diputado Richard Mardo, sobre nuestro diputado. Bueno, ahí han ido a paso, a una velocidad, pues a toda mecha, pero sobre la situación donde se han cumplido todos los lapsos de la impugnación, que además es nuestro derecho. Si usted no está de acuerdo con una decisión de una institución, si usted cuestiona con pruebas, usted tiene el derecho de impugnar, usted tiene el derecho de que se imponga la verdad. Ese es el derecho que debe asistir a cada venezolano. No es que hay derechos para unos y así de repente quiere verlo el gobierno, que es que existan derechos para unos y para otros no existan derechos. El tema es que hay una constitución y los derechos tienen que ser iguales para todos. Entonces el Tribunal Supremo ha tenido que dar respuesta. ¿Por qué no ha dado respuesta? ¿Qué excusa tienen para no haber dado una respuesta, no a Capriles, sino a los millones de venezolanos, incluyendo los que votaron por la opción del gobierno, que estaban de acuerdo no solamente en un proceso de auditoría, sino en que se conociera la verdad del proceso electoral? Nosotros hemos puesto de conocimiento general las pruebas, hemos dicho qué es lo que procede. Bueno, el tribunal no ha querido dar respuesta. Al no dar respuesta, ¿qué confirma? Que nosotros tenemos la razón. Porque si usted considera, me refiero a la otra parte, que le asiste la razón, entonces usted no debería tener miedo ni de que se ventile un juicio, ni debería tener miedo a que se haga una auditoría en los términos que se tiene que hacer una auditoría. Eso fue un punto que hablamos con el presidente, el señor Nuncio y el cardenal, pero no sobre la base, y eso quiero yo decírselo a todos los venezolanos, que para nosotros el diálogo va mucho más allá del Tribunal Supremo o del Consejo Nacional Electoral. El país requiere diálogo para atender el problema económico, el problema social, el problema de la violencia. Cuando nosotros fuimos al proceso electoral, lo dijimos clarito, nosotros queremos que en el país exista un gobierno de unidad nacional, un gobierno que atienda a todos los venezolanos, que le dé respuesta a todos los venezolanos. Ese es el mismo planteamiento que nosotros vinimos hoy a hacerle a la iglesia. La iglesia cuenta con el respaldo de millones de venezolanos, la iglesia católica y la iglesia evangélica. Creemos que son instituciones que tienen la fuerza y la capacidad para convocar a todos los venezolanos, incluyendo gobierno y oposición, a un diálogo por la tranquilidad y por el avance de nuestro país. Ese es nuestro espíritu. Nosotros no venimos aquí a traer algo distinto de lo que es la verdad y de la, digamos, de la respuesta frente a los problemas que vive el país, que esperan todos los venezolanos. Dos preguntas. Una, usted dijo una oportunidad que podrían evaluar la posibilidad de hacer movilizaciones hasta que se vote para presionar a ver si responde. ¿Eso sigue en estudio o es posible? Y lo otro, ustedes, los tres gobernadores, ¿ustedes ven a la iglesia realmente como que podría servir de mediador ante el gobierno o creen que el gobierno solo se reunió a ellos para usarlo como estrategia política? Bueno, sobre el tema de las movilizaciones, eso es un derecho que nos asiste a nosotros y le asiste a cualquier venezolano. En el país hay protestas todos los días. Que no aparezcan o que el gobierno trate de silenciarla, esa es otra discusión. Pero en nuestro país hay protestas. Ayer, por ejemplo, me informaban de un intento de saqueo a un camión que cargaba pollos, bueno, sobre una situación de desabastecimiento, de escasez, que está golpeando con mucha fuerza los que vivimos en Caracas, área metropolitana, y parte del estado Miranda. No vemos la situación, o no, digamos, la situación es, no la sentimos igual que los que viven en el estado Amazonas, o los que viven también en algunos municipios del estado Lara, o en el estado Barinas, o en el estado Apure. ¿Cuál es la situación
de los servicios públicos, del abastecimiento. Bueno, eso ocurrió ayer. ¿Se entera el país de esa protesta, de esa situación? Probablemente el gobierno hace todo su esfuerzo con su aparato de propaganda para silenciar esa realidad. Pero la protesta pacífica es lo que le queda a nuestro pueblo frente a las violaciones de derechos, frente a un gobierno que no da respuesta. El gobierno hace todo un esfuerzo después de tratar de criminalizarla, de tildarlas como que las protestas fueran para tumbar gobierno. La protesta es para que nuestro pueblo pueda expresarse ante la incapacidad de un gobierno de dar respuesta. Esa es la realidad. Ahora, ¿van a venir movilizaciones? ¿Van a haber protestas? Muy probablemente sí, porque el gobierno no da ninguna señal de querer cambiar en su conducta. Y ahí voy a la segunda pregunta. Nosotros sí le hemos pedido a la Iglesia que sirva de mediadora, que impulse el diálogo. Nosotros creemos en esta institución, porque además esta es una institución que goza del amplio respaldo, apoyo de la mayor parte de nuestro pueblo. O sea, yo creo que la Iglesia tiene una convocatoria que no tienen otras instituciones en el país. La Iglesia puede convocar gobierno y oposición. Cuando una persona entra a un templo, puede ser de la oposición o puede ser del gobierno. O sea, digamos, eso va mucho, su fe trasciende a una identificación partidista. Ahora bien, el gobierno dice que quiere diálogo. Pues nosotros le hemos dicho a la Iglesia, invite al gobierno e invite a quienes no estamos en el gobierno. No tenemos que ser nosotros. Me refiero, nosotros representamos a la mayoría de los venezolanos. El gobierno, si quiere tomar como válido el proceso electoral del 14 de abril, si ellos lo quieren tomar como válido, en ese escenario nosotros representaríamos la mitad del país. Y tú no puedes, desde el gobierno, desconocer que existe una mitad del país que no votó por ti, que no se identifica con tu proyecto, pero que tú tienes que gobernar. Si estás en el gobierno, tienes que respetar sus derechos y también tienes que gobernar para ellos. Bueno, eso es parte de nuestro planteamiento hoy a la Iglesia. Veremos a ver cuál va a ser el siguiente paso que dé la Iglesia. El gobierno pasó por aquí. Nos parece muy bueno, a mí me parece muy bueno que el gobierno pase por aquí, pero el diálogo no es ni tomarse fotos, ni hablar, me refiero a una conversación. El diálogo es tener una agenda, establecer puntos de acuerdo, y yo no planteo que esa agenda sea ni oculta, ni sea un pacto, ni nada que se le parezca, sino que el punto de encuentro sea la Constitución y las leyes. Ese para nosotros es el punto de encuentro de cualquier encuentro, valga la redundancia, gobierno-oposición. Nosotros sí estamos en la disposición, y eso es muy importante que el país lo sepa, nosotros estamos en la disposición de conversar con el gobierno y con todos los sectores del país, porque nosotros estamos sumamente preocupados de la situación económica, de la inseguridad, de los problemas que se viven en nuestro país y que lejos. Yo estuve hace un año en esta misma fecha, un 11 de julio del año pasado, se lo decía al cardenal, yo estuve casualmente en mi cumpleaños, cumplía 40, hoy cumplo 41, estuve aquí reunido con la conferencia episcopal. Yo le decía al cardenal, todos los problemas que conversamos hace un año, todos se han agravado, todos. Se ha agravado la situación de la inseguridad, se ha agravado la situación de la producción nacional, de las expropiaciones, de los servicios públicos, de la escasez, de la inflación. Fíjense cuál es la situación de la inflación, de la devaluación. Hoy era la primera subasta, ya nos informaremos a ver cuál fue el resultado de eso. Ya van 3 devaluaciones. ¿Qué impacto tiene eso sobre el salario de todos nuestros trabajadores? ¿Qué impacto tiene eso sobre el costo de la vida? Un país que depende completamente de las importaciones. Bueno, esa es la agenda. La agenda son esos temas. Y para poder superar la crisis, lo que el gobierno tiene que entender, estén ellos, estemos nosotros, que para superar la crisis es absolutamente necesario que las partes conversen y se establezca un diálogo. No hay ningún país en el planeta que tenga éxito cuando el país está dividido, sobre la base de quien está en el poder pretende atropellar al que no está en el poder. Ningún país ha tenido éxito. Si el gobierno quiere diálogo,
creo que tiene una gran oportunidad de mostrar si realmente quiere o no quiere diálogo. Y creo que la Iglesia tiene la posibilidad de convocar, y eso es lo que nosotros le hemos pedido el día de hoy. Quisiera saber cuánto tiempo piensa esperar usted para acudir a instancias internacionales. ¿Cómo piensan ustedes hacerlo desde su estado, a la espera de que el gobierno diga si se suma o no a esa conversación para la unión entre los venezolanos? Bueno, con respecto, para que lo sepan todas y todos, y las personas que nos van a ver o que nos escuchan, para poder ir a instancias internacionales, cuando usted no obtiene justicia y usted acude a una instancia internacional, son tratados que ha suscrito nuestro país. Por eso es que uno tiene la posibilidad de ir a instancias internacionales. Las instancias internacionales no significa la injerencia de alguna institución sobre los asuntos internos de un país. Es que Venezuela, nuestro país, ha suscrito tratados internacionales y en esos tratados internacionales existe la posibilidad de acudir a instancias internacionales para poder defender un derecho y poder, digamos, obtener la verdad, poder tener justicia. Para poder ir a instancias internacionales usted tiene que agotar las instancias internas. Por eso nosotros hemos acudido a la instancia interna, a pesar de nuestra desconfianza por razones que todo el país conoce. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, qué cosas tiene la vida, que una multa que le habían impuesto a un canal de televisión cambia el digamos, el propietario, y resulta ahora entonces le quitaron la multa. Bueno, qué maravilla eso, ¿no? Pero fíjense entonces cómo funciona la justicia. La justicia no puede funcionar así, porque si no, no puede llamarse justicia. La justicia no puede tener color. La justicia tiene que ser la dama ciega, con la balanza, no inclinarse ni para un lado ni para el otro, sino decidir conforme a lo que dicen las leyes y lo que dicen las normas. Entonces, Ingrid, hay que agotar las instancias internas, que es cosa que nosotros hemos hecho, agotar la institucionalidad, independientemente de cuál sea la situación dentro de esa institucionalidad. Y con respecto al diálogo, yo creo que tanto Henry, Liborio y quien habla, ha sido ejemplo de promover el diálogo y promover el encuentro entre nuestros pueblos. Henry siempre lo ha dicho, Liborio también, no quiero hablar por ellos, pero digamos, ya que la pregunta estoy yo sentado acá, yo nunca le he escuchado a Henry o a Liborio, o ustedes me hayan escuchado a mí, que yo desconozco a nuestro pueblo que es seguidor de otro partido político. Siempre digo que soy el gobernador de todos, siempre he dicho que gobernamos para todos, que creemos en el diálogo, que para nosotros el que viste la franela roja como el que no se pone la franela roja tiene el mismo derecho, hay que atenderlo por igual, que el diálogo tiene que ser, que aquí me recuerda Henry, lo que nosotros sí hemos dicho, que el diálogo es con respeto, no es con descalificación. Ustedes vieron, por ejemplo, el otro día, Liborio, que ni toma, fue calificado de borracho, una cantidad de cuestiones, bueno, palabras, insultos, groserías. O sea, esa es la forma de trabajar, de gobernar un país. O sea, que usted vaya a un estado y no debería ser el deber ser llamar al gobernador de ese estado, preguntarle, mire, gobernador, aquí vengo, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es la situación? No, llegaron allá insultando al gobernador, descalificándolo, diciéndole cualquier cantidad de barbaridades y además ordenando la intervención de la policía en el estado. Ninguna de ustedes vive en el estado de Amazonas, pero sepan que el estado de Amazonas es el estado que tiene la segunda tasa menor de homicidios en todo el país. Y fíjese, llegaron allá, no fue a ver cómo se apoya a la policía, no, intervenir para generar un escándalo. Y eso es en cualquier estado. Fíjese, por ejemplo, lo de la flor. Ustedes me dirán si el problema de Venezuela es la flor o ver cómo se colabora para que, por ejemplo, el buen sistema de salud que se está desarrollando en la gobernación es que llegue allá el gobierno nacional y le diga, mire, gobernador,
¿Cómo podemos apoyarlo para que usted fortalezca su sistema de salud o para que usted tenga más recursos para darle respuesta? Usted quiere el sistema de transporte público, por ejemplo. De eso no dicen, se lo arrebataron a Henry cuando el tema de la alcaldía, gobernación, y ahí está. Y entonces no dan respuesta a eso, sino entonces van allá y generan todo un escándalo. Yo he estado muchas veces en La Flor y creo que La Flor no solamente que estaba bien cuidada, bien mantenida, sino además era un espacio para que fuera cualquiera a visitar. Ahí se han hecho muchos eventos culturales y fíjese en cuál es el conflicto que va a un estado a generar el gobierno nacional. Entonces es un tema de prioridad. Ustedes me dirán si el problema del país, si con Snowden vamos al mercado, ¿no? Ustedes me dirán qué es más importante, si el señor Snowden o quien fue asesinado, por ejemplo, la familia de cualquier venezolano que fue asesinado el día de ayer y su familia a esta hora está retirando el cuerpo en alguna medicatura forense y a esta hora lo que está viendo a ver a quién le pide prestado para poder enterrar a su familiar. Ustedes me dirán cuáles son las prioridades entonces del gobierno y cuáles son las prioridades de los venezolanos. No hay sintonía entre las prioridades del gobierno y las prioridades de los venezolanos. Ojalá que la Iglesia, en su reflexión y dentro de ese espíritu de diálogo, permita que la agenda del país sea la agenda de los problemas que viven los venezolanos todos los días, que viven ustedes, porque ustedes no son ajenas ni ajenos a los problemas que se viven en este país. Gobernador, el gobierno nacional ha dicho, o miembros del gobierno, han dicho varias oportunidades que una de las puertas para que se inicie el diálogo, en dado caso que se inicie entre gobierno y oposición, es que usted y la oposición reconozcan a Nicolás Maduro como presidente. Es decir, que ya dejen de tacharlo de legítimo y sea reconocido. Si, por ejemplo, el gobierno, y ahora involucrando a la Iglesia, dice que en efecto se pueden sentar, pero esa es la condición. Bueno, Ana, vamos a debatirlo. Vamos a debatirlo. Vamos a sentarnos en una mesa con una agenda. Vamos a sentarnos con una agenda. ¿Cuáles son tus puntos? ¿Cuáles son mis puntos? Sin chantajes. Con respeto. ¿El gobierno quiere eso o qué quiere el gobierno? O sea, ¿el gobierno quiere diálogo? ¿Quiere que en el país exista diálogo o qué quiere el gobierno? ¿O quiere que todos militemos en un partido y todos pensemos de una forma? Si esa es la intención del gobierno, no lo va a lograr ni este gobierno o si nosotros estuviéramos ejerciendo el gobierno. O sea, o tenemos democracia o no tenemos democracia. ¿Y qué significa la democracia? La democracia significa respetar la forma de pensar del otro, respetar el derecho que tiene el otro a pensar como quiera. Eso es democracia, libertad. Entonces, vamos a debatir. Yo estoy dispuesto a que, se lo dijimos ahorita, se lo dijimos Liborio, Henry y yo. No aquí como simplemente en el ejercicio de un cargo de gobernador, sino nosotros representamos la responsabilidad que tengo yo frente a la mayoría del país. Para el gobierno, véala como la quiera ver. O sea, que ellos le quieran poner el porcentaje que le quieran poner. Nosotros representamos la mayoría. Si para el gobierno no representamos la mayoría y quieren tomar como válido el resultado, es la mitad. Entonces, yo estoy en la disposición, se lo dije a Monseñor Padrón, yo estoy en la disposición, y así se lo digo al país, de conversar. No es ni un pacto ni nada de eso, ni una cúpula que conversa con otra cúpula. Sobre la base del respeto y sobre la base del reconocimiento de la Constitución, el respeto a la Constitución. Porque si tú creas una gobernación paralela en algún estado del país y empiezas a financiarla, eso es irrespetar la Constitución. O respetamos todos la Constitución, o si alguien empieza a irrespetarla, entonces pierde la autoridad para exigirle a otro que la respete, ¿no? Así es el deber ser. Así es digamos, el que quiere tener autoridad tiene que dar el ejemplo para que su autoridad sea respetada. Vamos a ver cuáles van a ser las gestiones entonces
sobre la base de nuestra propuesta que vaya a adelantar la conferencia episcopal. Nosotros hemos propuesto eso. El gobierno pasó por aquí, aquí estamos nosotros. ¿Cuál es el debate? ¿Cuáles son los puntos que el gobierno quiere que nosotros reconozcamos? Bueno, ¿cuáles son los puntos que nosotros exigimos que el gobierno reconozca? Y sobre la base de eso es que se inicia un diálogo que le permita al país salir adelante. Es decir, para sentarse no habría condiciones. Oye, nosotros no estamos imponiendo, la condición es el respeto a la Constitución, no hay otra condición. Hay otra condición para nosotros, respetar la Constitución. No existe otra. Respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la Constitución de todos. Y con respeto, ¿no? Obviamente, ¿no? Imagínate cómo tú te puedes sentar con una persona que va a un sitio, el gobernador Liborio ni toma y lo tildan de bueno, por no decir otras cosas, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Si tú tildas a otro de eso, debe ser entonces por alguna razón. Perdón, para terminar, ¿hay alguna pregunta? No, recuérdense que esta es la asamblea de la... Veremos a ver qué pasa sobre la gestión, sobre la base de nuestra propuesta y la gestión que adelante Monseñor Padrón, o digamos como presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. A mí me parece muy bueno, repito, que el gobierno pase por aquí. Ahora, algunos se acuerdan de Dios cuando tienen el agua al cuello, ¿no? Usted ve que hay algunos que van a la iglesia, es cuando ya las cosas están muy, muy mal. Entonces, ojalá que pasen por aquí, no cuando las cosas están mal, sino que reconozcan la función que cumple la iglesia y la importancia que tiene esta institución, la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, para la vida de los venezolanos.